No voy a afinar. Revolución Francesa, andamos revolucionados aquí con las hormonas a tope. Parece primavera y todo. Pues nada, si vienes del anterior capítulo, que estábamos hablando de la ilustración, estos ilustrados, no, que empezaron con la Revolución Francesa, te recomiendo, si estás viendo este capítulo y no te viste el anterior, vete al anterior, hazme caso a mí, porque yo sé lo que te conviene. Como buen ilustrado. Como buen ilustrado. Y estatadista. Deja que te dé un poco de luz, te saque de esa oscuridad en la que andas viviendo. Bueno, yo te recomiendo el anterior capítulo porque hablamos de dónde viene esta Revolución Francesa, de ese antiguo régimen, monarquías absolutas, en una Francia que venía de perder las colonias, perder muchísima riqueza, perder esa guerra de los 7 años y que la población pues estaba pasando hambre, faltaba pan y la gente se revolucionó. Salieron a la calle, quemaron contenedores o lo que hubiera de aquella época. No sé, había servicio de basuras públicas. Molaba, Estaba bien. Algo habría que quemar. Cosas que quemar siempre hay. Sí. Quémalo todo. Y nada, esta gente salió a la calle a buscar un porvenir, estaban enfadados. Y claro, en la retaguardia, no en la vanguardia, en la retaguardia salieron estos ilustrados, culturetas del momento, a darle un poco forma y cada uno con su aspiración política, que es todo lo que decimos, ¿no? Robespierre, por ejemplo. Tocqueville. No, Tocqueville llega más tarde, ya pasada la revolución, pero sobre todo Robespierre, Lafayette, Mirabeau, Marat, por ejemplo. Toda esa gente. Todo eso. Son gente que más o menos todos nos suenan y claro, que, como tú dices, aprovechando todo el caos que existía en la Francia de todavía Luis XVI, porque ahí es donde nos quedamos, todavía está vivo. Ahí. Pues dijeron, voy a ver aquí si meto un poquito de mano y le di formita como a mí me gusta. Me gustó mucho la comparación que usamos en el anterior podcast, que era compararlo con el 15M. Es una forma muy guay de aterrizarlo y de que un español medio como yo, sí. un cuñado medio, pues que lo entienda. La Revolución Francesa, pues este momento del 15M, no. Los bancos nos roban, le regalan 60.000 millones de euros a Bankia, hay paro, muchísimo paro, la gente no tiene que comer, no llega a fin de mes, la gente sale a las plazas por espontaneidad, por la propia gente. Al final no estaban muy guiados, habría alguna asociación, pero la gente sale a la calle, está enfadada, desahucios, indignados. Y en segunda instancia, en la segunda parte de ese 15M, llegan unos ilustrados, ¿no? Que eran, pues, los ilustrados que tuvimos aquí eran Pablo Iglesias, ilustrados de low cost. Sí, bueno, no habías pagado el premio todavía, claro. Entonces te comes un Pablo Iglesias, la versión un monedero. Claro. Y estos eran nuestros ilustrados que nos cogieron de la manita a darle un poco forma y unificar esta revolución. Y eso es en donde nos quedamos en el anterior podcast. Estalla la Revolución Francesa, chiqui. Ha estallado ya la Revolución Francesa. Estalla. ¡Pum! ¡Pum! Estalló. Ahora sí, oficialmente. Y ahí estamos. El anterior podcast lo dejamos con el aprisionamiento de Luis XVI. Recordemos que el pueblo toma Versalles, no el pueblo en sí, toma el Palacio de Versalles, entran, ve a su monarca gordo, con gota, tímido y demás, le pierden totalmente el respeto, claro. Lo cogen y lo encierran. A mí hay algo que me parece curioso, porque ahora hablamos del rey de España, por ejemplo, y todo el mundo tiene una imagen porque hay tele y tal. Pero claro, antes la gente muchas personas nacen y mueren sin conocer, sin ver nunca la cara de su rey o de sus políticos o lo que fuera. Claro. Eso es muy curioso, aunque hay una anécdota muy bonita que cuenta que el rey, por supuesto esto es leyenda, no se sabe a ciencia cierta, pero que el rey, cuando Robespierre era joven, el rey fue a visitar su colegio y Robespierre le entregó un dibujo. Robespierre de niño le entregó un dibujo a Luis XVI y al parecer al rey como que no le gustó mucho el dibujo y como que lo tiró por ahí. Y esta mierda. Y se cuenta, claro, esto es para darle la leyenda a Robespierre de que claro, que desde ahí pues ya Robespierre como que le coge un poco de manía. Ya digo, esto es todo el fondo de la leyenda, pero a colación de lo que dices es bastante gracioso porque sí que es verdad que, claro, muchas veces no conocían al rey, pero o cuando lo conocían era para mal, ¿sabes? Porque el rey la había liado, por ejemplo, María Antonieta, la reina, la esposa de Luis XVI, la llamaba Madame Déficit. ¿Por qué? Porque la tía se gastaba todo en joyas, en vestidos. Era un sumidero de dinero. Era totalmente. De hecho, es muy gracioso porque la tía, cuando estalla la revolución, tú fíjate qué pensamiento tenían esta gente.
cuando estalla la revolución y tal, le pregunta a un asistente, a un ayudante que tiene, ¿y ese humo? ¿Qué está pasando? No, es que los campesinos han salido a quejarse, bueno, no sé cómo se dice señora en francés, monsieur, no sé cómo se diga. Lady es inglés. No, claro, lady es en inglés. Pues han salido unos campesinos al... Mademoiselle, pues venga. Han salido unos campesinos a quejarse porque están pasando hambre. Y la respuesta de María Antonieta es... Bueno, si no tienen pan, que coman brioches. Claro, que como si sale aquí Leticia, ¿eh? Claro. Pues si el pueblo español no tiene pan, pues que coman caviar. Qué flipada la tía. Sí, la tía. Y entonces se montó un pueblecito porque... Ella se montó un pueblo para ella. Se montó un pequeño pueblecito porque dijo, joder, ¿cómo mola esto de ser campesina? Esto debe estar guapo. Que me recuerda a la gente esta que va a la vendimia y dice, joder, lo que mola ser vendimiador y tal. Mira cómo corta las uvas, claro, 10 minutos, guay, 8 horas no mola, ¿verdad? Enoturismo, ¿no? Guiris que van ahí a la Ribeira Sacra a cortar. ¡Oh, qué guay! Estoy vendimiando. Estoy vendimiando, ¿eh? Y para Instagram, pues ese rollito llevaba aquí la amiga. ¡Qué guay! Esto desde el campesino, vamos a ser campesinos. Entonces, bueno, pues al margen de estas anécdotas que son siempre muy graciosas, porque la Revolución Francesa tiene 1000 millones de anécdotas. Claro. Te puedo contar, por ejemplo, el nombre de la guillotina, ¿de dónde viene? Me suena eso. El nombre de la guillotina viene del doctor Guillotín. Sí. Que cuando empezó todo esto, empezó la purga, dijo, hombre, pues igual queda un poco inhumano esto de pegarles con el hacha hasta que lo decapites. Entonces el Guillotín dijo, bueno, para que cree un método que es el de la guillotina, que es más humano, entre comillas, y más rápido de guillotinar. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Que él no le puso ningún nombre a este aparatejo, lo inventó él, pero no le puso ningún nombre. Y claro, el pueblo le empezó a llamar guillotina. Claro. Por su nombre, Cayo Guillotín, guillotina. Y al parecer a él como que no le mola un pelo. Que dijo, ¿pero qué es esto, tío? Pero tío, inventaste la guillotina, que te esperas. Claro. Y hay una anécdota muy graciosa que se cuenta que el propio Guillotín murió guillotinado. Que ya es el más molesto. Qué rocamole. Luego se supo que no, que era otro Guillotín. Pero sí que molaba que el propio Guillotín hubiera muerto guillotinado, macho. Creo que esto es un poco, a nivel popular se sabe y está muy universalizado, que los Estados-nación surgen en el siglo XIX, pero no muchos saben que es el primer gran Estado-nación es el francés a través de la Revolución Francesa. Y es el primer... porque antes sí que existía el concepto, por ejemplo, de nación, pero se entendía como un concepto, tenía un concepto, una concepción geográfica. Te podrías referir a la nación alemana, pero te referías al territorio de Alemania, o la nación hispánica, pero te referías tanto al territorio de España... ¿Pero cuáles son los límites de ese territorio? ¿De cuál? ¿Del español? No, del alemán, por ejemplo. Claro, el alemán es muy complicado porque hasta el siglo XIX no se conformó y entonces eran 300 mini reinos y luego mini estados. Pero la nación es algo más abstracto, porque no hay unos límites. Para eso llega el Estado, por eso hablamos de Estado-nación. Sí, pero por ejemplo, Lutero escribió un libro que se llamaba a los príncipes de la nación alemana. En 1500, bueno, en 1520 y tanto. Claro. Pero la nación es algo más abstracto, porque no. Claro, pero es una idea de nación en base a la cultura, al idioma común, culturas y costumbres comunes. Entonces es un poco más una idea, más que algo geográfico, ¿no? Claro, creo yo. Pero a eso voy. O sea, toda esta concepción que tú estás explicando ahora bastante bien, tanto el concepto más territorial como el concepto de cultura, una lengua, una sociedad, una serie de gente que se juntan porque tiene una misma lengua, sí, una misma cultura muy parecida y tal. Esto no hace en la Revolución Francesa. Sí. Antes, ya te digo, era un concepto más geográfico. ¿Vale? Por ejemplo, para que se me entienda mejor lo que voy a explicar. Durante la época del Gran Terror, que ya Francia ha declarado la guerra a las principales potencias europeas, a Austria, a Prusia... ¿Qué es la época del Gran Terror? Claro, esto no hemos tocado. La época del Gran Terror viene una vez que se guillotina a Luis XVI, sí. Después de una serie de turbulentos episodios políticos en los que, oh Dios mío, hemos matado al rey y la cosa sigue igual. ¿Qué está pasando? Claro. ¿Cómo puede suceder esto? No puede ser. ¿Qué? ¿Que han echado a Donald Trump y Biden y la cosa no cambia todavía? Claro. ¿Cómo es que echaron a Donald Trump, llega Biden y el mundo no es perfecto? El mundo no es perfecto. ¿Por qué es esto? No puede ser. No algo puede falla. ser, claro. Pues después de unos meses así un poquito turbulentos, los jacobinos se hacen con el poder. Recordemos que los jacobinos son la rama más estatalista de la Revolución Francesa, pero incluso hoy en día tú a alguien le llamas jacobino y es alguien que defiende a muerte a ultranza el Estado. Sí, son republicanos. Sí, entonces Robespierre llega al poder. Sí. ¿Qué sucede? Que Robespierre, para dar cierto orden... ¿En qué forma llega Robespierre al poder? ¿Como rey?
No, como un presidente de una república. Como presidente de la república. Se instaura la república. Ya muere Luis XVI, se decapita a Luis XVI, se le guillotina, pero se establece una república. Una república como la que pueden tener ahora mismo los franceses actualmente, con Robespierre como jefe al mando de todo, absolutamente. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que Robespierre tiene un plan para darle paz, porque ya se había iniciado una guerra civil dentro de Francia. Hasta ahora todo el mundo está a favor de la revolución. Sí, y matan al rey y empieza una guerra civil. Empieza una pequeña guerra civil, por lo que hablábamos antes de los diferentes partidos, que unos son monárquicos, otros republicanos, otros son más conservadores, otros menos conservadores. Entonces empiezan a dar de hostias y esto conlleva una guerra civil. Y los dos bandos más icónicos de esa guerra civil son los jacobinos y los girondinos. Los girondinos son más conservadores. Quieren una monarquía. Que querían una monarquía o una república, pero no al estilo como lo querían los jacobinos. Claro. Es decir, querían algo descentralizado. Claro. Tampoco descentralizado al máximo, cuidado, no es que fueran de liberales, ni mucho menos, lo que podemos entender hoy o anarcocapitalistas, no. Pero sí algo más descentralizado como lo que existía anteriormente. Respetar los poderes territoriales de cada sitio. Exacto, los pequeños territoriales de cada sitio, exacto. Y sin embargo los jacobinos no lo que querían, centralización del Estado. Absoluta, el gobierno y nada de pequeños poderes en nada de bretones y eso nada. Nada, Francia de hecho, una única y libre. Una única y libre, exacto. De hecho es muy gracioso cuando comienza la revolución, como por ejemplo, se eliminan... Vaya con los jacobinos. Sí, los jacobinos se eliminan, por ejemplo, los jueces señoriales. O sea, lo que hoy nos parece, por ejemplo, esto es una idea para que se me entienda. Lo que nos parece un claro ejemplo de progreso, que es que existan jueces arbitrarios que se encarguen de pequeñas disputas entre, vecinos, o entre... el marco de leira. Claro, el propio Estado y tal, que al final entra un árbitro y lo soluciona rápidamente y nos parece un progreso, ¿no? Sí. Pues esto, por ejemplo, la revolución se lo carga. Sí. Porque la idea es todo el rato centralismo. Claro, que todo pase por París. Y luego lo que explicabas antes, por ejemplo, de las medidas territoriales, que antes lo hemos hablado afuera de micrófono, lo de establecer cortes con escuadra y cartabón, el país también lo establecen, porque todo el rato es, según al funcionario de turno, como le dé aquella noche, pues hoy el pueblecito este, que antes era independiente, pues ahora pertenece a esta provincia y ahora todo junto. Claro. Eso pasa, por ejemplo, aquí en España. Se rompen las inercias naturales de un sitio, que tú comercias mucho con... Por ejemplo, imagina que vives en un pueblo que raya con Portugal, con igual tienes más relación con el pueblo que el portugués que con Madrid. Claro. Madrid un madrileño no lo viste en tu vida, pero aquellos portugueses de allí sí. Y esto pues cortan por lo sano aquí y es un poco... Y ya está. Fue un poco lo que pasó, por ejemplo, con Isabel II y todo el tema de las comunidades y las provincias. Que, por ejemplo, antes existía la provincia de Tierra de Toro. Sí. Y separado de ella, la de Zamora. Bueno, pues con Isabel II hay un funcionario y ahora dice que Toro pertenece a Zamora. Por el poder del funcionario. Y ya está. Pues en Francia fue lo que hicieron. Entonces todo el rato es centralismo y todo el rato es más funciones al Estado. Claro. Más funciones, lo que antes lo hacían pequeños grupitos y instrumentos, ahora todo el Estado. Hay que tener claro que el poder cuanto más concentrado, más peligroso, más se corrompe. El poder cuanto más disperso, mejor. Exacto. Entonces, al hilo de lo que hablábamos del tema de las fronteras, el concepto de nación como territorial, geográfico y demás, en Francia lo que tiene una cosa muy clara Robespierre es que él lanza, aparte de controlar cuando llega al poder para poner paz a ese país internamente, tiene muy claro que para hacerlo la única vía que queda es el miedo, aplicar el miedo absoluto. Sí. Absoluto, pero sin cortarse un pelo. O sea, esto no es un rollo de meteros todos en casa aunque sea inconstitucional, no, esto es un rollo de o acatas la constitución o te guillotino, tío. Claro. O sea, ahí llega fulanito, Mesé de la Foix. No es que mira, es que yo tengo una familia que llevan aquí 200 años viviendo, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, tal, no sé qué. ¿Usted cata la Constitución, Mesé de la Foix? No, a la guillotina. Que llega el cura, no, mira, es que yo llevo predicando aquí no sé cuántos años. Ah, bueno, pues usted, señor cura, como no cata la Constitución, deje el tal y váyase a casa. No, a la guillotina. ¿Quién no ve la luz? A la guillotina. Es como funcionó. Y él lo tenía muy claro. A nivel interno lo que hizo fue eso, miedo y represalia, absolutamente. Porque no solo guillotinaba al que no cataba la Constitución, es que guillotinaba también a los familiares. Es que durante la época del Gran Terror, Robespierre guillotina a 40.000 personas en 10 meses que están en el poder. Y esto no es que yo me chupe el dedo y diga 40.000 personas. No, es que está documentado. Que es así, no es una leyenda como hablamos. No es una leyenda, es que está documentado. O sea, es que la gente puede buscar nombres y apellidos. Es que si lo llevamos, por ejemplo, a la leyenda negra española, la Inquisición, en 3 siglos, mató a 3.000 personas. La Inquisición, el demonio. El demonio, tal, la Iglesia católica, qué mala es. La Revolución Francesa, la luz. La luz, pues 40.000 en 10 meses. Carayo. Claro, eso dentro de España, dentro de Francia. Y fuera, lo que tenía muy claro Robespierre era
establecer fronteras naturales con Francia. Lo que más le molestaba a Robespierre y a estos ilustrados era lo que volvemos al mito. La mentalidad está de todo tiene que estar así cuadriculado, tal, no sé qué. Entonces, cuando veían que Francia era como una dispersión, una meseta ahí en medio de Europa prácticamente, que no tenía ningún tipo de límite, les quemaba por dentro. Claro, es muy fácil, hay que tener una cosa muy clara, es muy fácil ponerle los límites a España, que es una península, a Inglaterra, que es una isla, o Italia. Pero claro, Francia, ¿dónde pones los límites? Claro, Luxemburgo. Claro, no lo sabes. Bélgica, imagínate, Países Bajos, o Suiza, toda esta gente. Pues es muy difícil. No hay fronteras tan naturales, como un istmo. Es un istmo, España, cortas por ahí. Y sin embargo está Portugal, que joder, yo digo, Península Ibérica unificada de una vez, ya, no. Alegato político. Portugal y España, una grande y libre. Y Gibraltar español. Y Ceuta y Melilla, para Marruecos. A tomar por culo. Pues bien, Robespierre lo que quería era eso, establecer unas fronteras naturales con... que Francia tuviera unas fronteras naturales. Entonces él las estableció, por ejemplo, en el Rin, al oeste, en Italia, al sur, los Urales, más en el norte y demás. Sí, bueno, tienen los Alpes. Claro, los Alpes en Italia. Los Alpes, los Pirineos, el río Rin. El Rin que queda más al oeste. Hay unas fronteras naturales, más o menos. Más o menos, pero claro que sucedía que todos estos territorios, donde él había limitado con Escuadra y Cartabón, claro, estaban ocupados. Igual estaban ocupados por parte de los Países Bajos, o por parte de la nación alemana, o por Prusia, o por los italianos, que acaban de nacer. Entonces, claro, él los tomaba como usurpadores. Que esos, por la ley natural de Dios, había puesto esos límites naturales para Francia. Y el resto eran usurpadores. Y es muy gracioso esto, porque casi 200 años, bueno, 100 y pico años después, Hitler va a pensar lo mismo con Alemania. Claro. Hitler pensó que los Urales eran el límite natural de su Alemania y que todo el que lo ocupara ahí estuviera allí, que para afuera, usurpadores. Que para fuera, polacos, fuera. Para fuera, y así se los cargó. Claro, Alemania tenía que tener sus límites. Entonces ahí hago la concordancia con esto. Bueno, sí, la Revolución Francesa y nazis. Sí. Pero es que tienen muchas cosas en común, más de las que creemos. Sí que las tienen. Claro, más de las que creen, de hecho más de las que creía yo antes de hacer este capítulo, tienen más de las que yo creía. Claro, es que si pensamos en esta época del Gran Terror, que se le conoce así, claro, es que cualquiera que no catara la Constitución, es que a la guillotina. Es que tú piensas en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en la España aquí de Franco, o en los bolcheviques en Rusia, en la URSS. Es que era el mismo rollo. Pero todo eso no se pudo producir sin antes la Revolución Francesa. Por eso es tan importante entenderla. Claro, llámale guillotina, cámara de gas. Claro, lo que quieras, pero al final es matar al disidente, al que no está de acuerdo conmigo, cargárselo. Vaya con los jacobinos. ¿Y Robespierre era jacobino? Era jacobino. Era jacobino. Y, muy gracioso, ¿sabes cómo termina Robespierre? ¿Cómo? Guillotinado. Hay para todos, la hora feliz de la guillotina, pasen ustedes. Para todos. De hecho, hay un, ¿cómo se dice? Bueno, ahora se llamaría meme, pero por aquel... Se llamaría meme. Sí, en el periódico se llaman... que son así como de coña, como tipo viñetas, que era muy gracioso, que era el verdugo guillotinando a Robespierre, porque ya no queda nadie en Francia que guillotinar. Y el verdugo a sí mismo luego. Y el verdugo a sí mismo, claro, guillotinándose. Bueno, entonces tenemos una guerra civil en Francia. Jacobinos contra girondinos, sobre todo. Los demás nos da un poco igual. Nos gusta la brocha gorda. Sí. ¿Y quién gana esa guerra civil? Bueno, pues como he explicado, estos 10 meses están los jacobinos. Pero claro, después de la época esta del terror de Robespierre, pues los propios jacobinos, ya digo, son los propios jacobinos quienes guillotinan a Robespierre, dicen, igual habría que relajarse un poquito, que nos estamos pasando. Los girondinos, los jacobinos. Los jacobinos, o sea, es como si el PSOE coja a Pedro Sánchez y en la Plaza Mayor lo guillotina. Claro. Para que nos hagamos una idea, ¿vale? Que no quiero comparar a Pedro Sánchez con Robespierre, pero es para entender. ¿Y lo guillotinan por guillotinar tanto? No, porque Robespierre la noche anterior había planeado guillotinar a los principales líderes de los jacobinos. Al final es todo poder aquí, ¿eh? Todo. Sí, todo. Joder, todo se explica con la política. Claro. Puedes hablar de House of Cards, amigo. House of Cards, totalmente. Es que es así. Y luego ya tienen los cabecillas del partido, en plan, Meu, te estás pasando, no nos vas a guillotinar, somos más que tú, Meu, fuera. Y luego, entonces guillotinan a Robespierre y ¿quién se queda al mando? ¿Qué pasa ahí entonces? Claro. Entonces, otra vez un pequeño... por cierto, una última cosa del tema del Gran Terror que me parece bastante interesante y también para interpretar... El Gran Terror es toda esta que estamos contando de guillotinazo a quien no acate la constitución nueva de la Francia revolucionaria. Como he explicado, Robespierre tiene muy claro que para poner paz interna en Francia tiene que aplicar el terror. ¿Y sabes cómo lo aplica?
mediante un comité que llamó de salud pública. Es decir, por primera vez en la historia, un tío llega al poder y aplica el terror, ya no porque diga, bueno, tú estás en contra mía, te mato, sino lo aplica ya como un programa político. O sea, crea una ley de sospechosos. Sí. Esto nunca antes Sospechosos de ser contrarrevolucionarios. De ser contrarrevolucionarios. O sea, esto es alucinante, nunca antes en la historia había pasado algo así. Es lo que venimos explicando. Que eres un cura que no acata la Constitución, guillotinado. Que eres un federalista, guillotinado. Que eres un girondino, guillotinado. Cancelado, totalmente. Que eres un monárquico, a tomar por culo. Claro, entonces ya no vale con que guillotinaban ya no solo al que manifiestamente dijera estoy en contra de la revolución y en contra de Robespierre. No, guillotinaban al que no manifiestamente dijera estoy a favor. Exacto. ¿No dijiste que estás a favor de la revolución? Igual. Sospechoso. A Marat. Marat, ¿quién era Marat? Que es otro de los jacobinos, que también llega al poder con Robespierre. ¿Sabes por qué le guillotinan? Le guillotinan porque de repente los jacobinos le da la vena de que este igual no es suficientemente revolucionario. Y se lo cargan. 40% de contrarrevolucionario. Sí. Y se lo cargan porque dicen, igual este no. Vamos a desbrozar. Claro. Pero es que lo hacen ley. O sea, es que esto es lo flipante. Un programa político basado en cargarme a todo aquel que no diga públicamente acato la Constitución. Vaya con los jacobinos. Bueno, pues tenemos esto. Entonces guillotinan a Robespierre, ¿no? Sí. Porque se estaba pasando el rey y quería guillotinar a los líderes de su partido. ¿Y qué pasa entonces? Entonces guillotinan a Robespierre, se producen unos meses otra vez convulsos y deciden adoptar el formato político del directorio. ¿Qué es eso? El directorio es un gobierno formado por 5 directores. Y es algo jacobinos todos. No, aquí ya entran unas primeras elecciones más o menos democráticas, sí, donde ya todos los partidos pueden entrar. Es decir, ya no solo jacobinos, sino también girondinos, pueden entrar partidarios de la monarquía, que hasta entonces no podían, partidarios de la república también, algunos más conservadores, lo que explicamos al principio, algunos más conservadores, otros menos, pero aquí ya puede entrar, y el pueblo, no todo el pueblo, habría sufragio masculino, supongo. Exacto, sigue abriendo un sufragio. ¿Qué tipo de sufragio había? Claro, esto es muy curioso, porque por ejemplo, durante la época del terror había un sufragio universal, pero claro, tú solo podías votar a un partido. Claro, sí, bueno. Claro, entonces cuando... Y si votabas en contra, si no votabas, te guillotinaban. Claro, es que lo tenía chungo, amigo. Estaba chungo. Muy jodido. Es la democracia de la buena. Y claro, una vez que cae toda esta época del gran terror con Robespierre, se abre el espectro político, pero el sufragio ya no es universal, sino es censitario. Entonces, claro, aquí ha habido mucha polémica porque, y aquí es una pregunta que lanzo al oyente, que es ¿qué preferís? ¿Un sufragio universal en el que solo se puede votar a un partido? ¿O un sufragio censitario en donde puedes votar a una gran amalgama de partidos políticos? Esto daría para un debate. ¿Y cuáles eran las condiciones para votar? Supongo que tendrías que ser hombre, porque ser hombre, cumplir con una serie de... Tienes creo que tener 25 años de edad, tienes que tener X dinero, claro. los digamos... Un campesino sin nada no podría votar. No podría, los siervos, por ejemplo, los mayordomos y demás tampoco podían votar. ¿Por qué? Porque si el siervo votaba a A, pues si el dueño votaba a, el siervo votaría también a A. Ah, vale, claro, sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, como, no, eso no vale. Eso no vale porque tienes más votos. Claro. Es un poco como pasó si te acuerdas. Tienes que tener un mínimo de dinero para votar. Exacto. De posesiones, propiedades. Como pasó un poco en la República, esto de que las mujeres, que la izquierda no quería dejar votar a las mujeres porque como estaban influenciadas por la iglesia iban a votar a la derecha. La supuesta izquierda de aquel entonces que no dejaba votar a las mujeres. ¿No sabías esto? No sabía. La supuesta izquierda durante la República no quería que las mujeres votaran por miedo a que como estaban influenciadas por la iglesia, votaran a la derecha. Votaran mal. Claro, votaran mal. Y es gracioso porque luego se demostró que no, que cada una votaba a quien le salía de los cojones. Vale, guillotinan, se crea un parlamento, ¿no? Podemos decir parlamento. No, se crea un directorio. Un directorio con todas las inquietudes políticas de aquel entonces, pero gobernaban eran 5 directores. Eran 5 directores. Uno jacobino. Sí, no recuerdo ahora mismo quiénes exactamente gobernaban, pero había 5 directores y eran más o menos cada uno de un partido, más o menos aproximadamente, y lo que buscaban era darle paz a, después de esa época, claro, vamos a relajarnos aquí, vamos a intentar volver a la Constitución estabilidad del 91, demás, porque ya claro, no vas a volver a seguir con la Constitución jacobina en la que te cargabas a todo Dios. Claro, y ya está, entonces llegan esos 5 y se acabó. No, vuelve a haber un periodo también muy trifulco en el que para darle paz y a todo esto vuelve... O sea, una serie de élite francesa decide
que oye, que al final esto, la única manera de darle un cierto orden y volver a la paz es darle todo el poder, otra vez el pensamiento ilustrado, a un solo hombre. Y aquí es donde nace, aquí es Napoleón, donde surge ¿no? Napoleón. Ahí viene Napoleón. Napoleón. Porque sería muy inestable, ese directorio políticamente sería muy inestable. Exacto. Entonces Napoleón, que estaba... ¿Y dónde viene? ¿Napoleón quién es? ¿Cómo llega? Claro, Napoleón es un general francés, uno de los mejores generales de la historia, era un militar. Y él en ese momento estaba guerreando en Egipto. Sí. Y esto es muy gracioso porque... Por las colonias. Él estaba... Él en la guerra con Inglaterra hizo una cosa que luego más tarde haría Hitler, que es darse cuenta de que para hacer daño a Inglaterra lo que tenían que hacer era el suministro y el comercio que tenían con la India. Amigo. ¿Y ese comercio por dónde venía? El canal de Suez y el mar Mediterráneo. Canal de Suez, lo trataremos. Lo trataremos. Entonces, claro, lo que hizo fue Napoleón, como sabía que no podía invadir Inglaterra, para hacerles daño económicamente se fue hasta Egipto, invadió Egipto y cortó la vía de suministro de Inglaterra con la India. Claro, en aquel momento estaba el Imperio Británico en alza. Y además estaba ya con la revolución industrial y todo el rollo. Entonces entraba un mogollón de materias primas y demás. Entraba un mogollón de dinero. Claro. Y Napoleón se dio cuenta de eso y fue hasta allí. ¿Qué sucede? Que él fracasa en Egipto, deja a su mano derecha en Egipto comiéndose el marrón, porque su hermano de repente le llama y le dice: hey Napo, que mira que se está liando en Francia, vente que igual es tu oportunidad para alcanzar el poder. Claro. Y el tío deja a Egipto a su mano derecha con todo el marronaco rodeado de ingleses, con la flota inglesa, y se pira a Francia. Qué cabrón. Y entra ahí con sus 2 cojones y... Claro, y lo llamaron los del directorio, esto lo llamaron... Sí, de hecho hay una anécdota muy curiosa, que uno de los directores se lo ofreció antes a un general. Y el general no se lo... No quiso. Esto no va conmigo. Paso. Y cuando se enteran que Napoleón desembarca en Francia, el general le dice al del directorio: ahí tienes a tu hombre. Hostia. Y así es como Napoleón... Bueno, pasa una serie de movidas, el tío da un pequeño golpe de estado entre comillas y tal, pero así es como él llega al poder. Y luego, unos años más tarde, se autoproclama emperador y empiezan las guerras napoleónicas. Llega al poder como presidente de ese director. Presidente, en teoría, de... No, se carga a todos y llego yo y aglutino todo el poder. Ah, vale. Llega allí, claro, se dio cuenta de que era... De que estos son unos inútiles. Mi oportunidad, y llega y instaura... Y llegamos a la época del imperialismo. Claro, aquí hay que darnos cuenta que Napoleón alcanza ese poder porque, claro, el general quizá en ese momento ha conseguido grandes victorias para Francia, se ha aclamado por el pueblo, claro, el César de la época, para que me entiendan. Entonces, claro, llega ahí con todo el poder, oye, tengo todo el pueblo detrás a ver quién me tose. No, y además tengo a todo el ejército francés también, porque soy la hostia, porque he conseguido un montón de victorias para la revolución. No para Francia, para la revolución. Él era revolucionario manifiesto. Claro, hay que entender que la revolución lo que pretende es universalizarse. Esto le pasa un poco también como pasó en su día con los bolcheviques, con la revolución roja. Sí. Vamos a llevarla a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo nuestro es lo correcto y lo vuestro no. Entonces vamos a salvaros de ese infierno. Claro, llega el punto de la revolución en que llega el emperador, el emperador, y dicen: vale, esto es la hostia, la revolución, aquí nos estamos haciendo unas pajas mentales que flipas, esto es la leche, el rollo de racionalizarlo todo, se acabó el absolutismo, y llega la razón y la luz. Y claro, somos tan altruistas que vamos a llevar esta luz a todo el mundo que está todo oscuro. Vamos a llevar allí nuestros candiles y a alumbrarlos. Claro. Y llega la época imperialista de Francia, de la Revolución Francesa, que aún estamos dentro de los márgenes, ¿no? O sea, todavía estamos dentro de la Revolución. Estamos dentro de la Revolución. La mayoría de historiadores ponen aquí como el punto final de la Revolución. Hay otros que lo alargan un poquito más. El punto final de la Revolución lo ponen cuando llega Napoleón al poder. Sí. Y llega la época imperial de vamos a extender esta revolución al mundo. Y de hecho llegaron aquí en España, ¿no? Claro. Y conquistaron muchísimo territorio europeo. Claro, de hecho hay que tener en cuenta que por Napoleón, allá donde iba, invadía, les escribía una constitución. Esto es así. O sea, el tío llegó a Italia, invadió Italia, una constitución para ti. Llegó a España, invadió España y escribió una constitución. De hecho, en el imaginario popular se piensa que la primera constitución es la de 1812 y no, la de Cádiz y no. Antes hay un estatuto de Bayona, que es cuando Napoleón invade España, establece una constitución, escribe una constitución con los valores de la revolución y donde dice que su hermano José va a ser el rey de España. Y esa es la primera constitución española. José Bonaparte. Estamos hablando en 1808 o 1809. Ya entramos en el siglo XIX. Claro. ¿Napoleón llega al poder en qué año? Napoleón llega en 1798, si no me equivoco. Sí, bueno, casi ya siglo XIX. El tío lleva ya 10 años dando por culo por Europa. Claro. El tío pierde en Waterloo, 1815, sí. Pero aún así sigue vivo, vuelve una intentona más y hasta 1830 no muere. Ostras. Y bueno, entonces... El tío, no olvidemos que intentó invadir Rusia. O sea... Se pasó un poco. Al final todo esto, es que al final es parecido a la Alemania nazi. Es que por eso te digo que hay muchas similitudes. La luz es la raza aria. Sí. ¿No? Para los alemanes. Vamos a extender esto a todo el mundo. Claro. Quien no sea ario, a la cámara de gas. Claro. Y claro, entonces, volviendo al Estado-Nación.
Sí. Acabamos con la Revolución Francesa, al final llegó Napoleón al poder. Empiezan las guerras napoleónicas, son Las aproximadamente... guerras napoleónicas, ¿cuántos años Sí, duró eso? 16, 17 años de guerras napoleónicas. Sí. Napoleón, Francia contra todo el mundo. Sí. Al principio vence, ya te digo, llega hasta... Vence a Prusia, vence a Austria y llega hasta Rusia. Intenta invadirla, obviamente no lo consigue. Los aliados, entre comillas, se unen y lo vencen en la batalla de Waterloo, la famosa batalla de Waterloo. Y ahí acaba ese conato de revolución. O sea, Napoleón es la última gran figura de la revolución, porque luego ya llega, y esto es lo gracioso también de la revolución, que empieza con una monarquía absoluta, se termina Napoleón, ¿y qué llega? Una monarquía absoluta. ¡Bien! Ha servido para algo esto, joder. O sea, después de 40 años dando por culo, acaban como empezaron, tío. Es que es una mentira. Vaya mentira. Y se tiran 30 y tantos, hasta 1876, con Napoleón III, que es nieto del primer Napoleón, de Napoleón Bonaparte, que Prusia lo vence. Porque también otro flipado, en 1876 se pone a guerrear, Francia echa polvo y se pone a guerrear con Prusia, que estaba en ese momento subiendo para arriba. Claro. Y Prusia hace pum pum pum. De hecho, el emperador de Prusia, Federico, se proclama emperador en Versalles. O sea, esto es como si el Barça, ¿sabes? Gana la final de la Champions en el Bernabéu y la celebra en los vestuarios del Madrid. Claro. Para que me entiendas. Estamos en la Revolución Francesa, principio de la contemporánea, y tiraremos toda esta temporada del hilo histórico, como recogiendo cable, ¿no? Hasta llegar ahora. Exacto. Hasta llegar ahora y luego ir para adelante. En plan, ya tiramos hilo para adelante, que ya es un hilo más... Bueno, a ver qué va a pasar. Sí. Y claro, esto con lo que estás hablando de Waterloo, Prusia y tal, ahí tenemos los inicios de esta Europa pre-Primera Guerra Mundial y todo esto. Claro, todo lo que esa época del siglo XIX que se conoce como el concierto europeo, donde, sí, por ejemplo, aquí a nivel España pierde todos los territorios hispanoamericanos, donde Francia está súper convulsa porque está la guerra napoleónica y luego llega la monarquía absoluta. En 1830 sufre otra pequeña revolución, se empiezan los reinos italianos empiezan a congregarse y se forma ya Italia como reino como tal. Los 300 pequeños estados alemanes forman el gran imperio, con Prusia a la cabeza del gran imperio alemán, que luego llegaría hasta la Primera Guerra Mundial. Austria se junta, se combina con Hungría, lo que forma el imperio austrohúngaro, que también llegaría a la Primera Guerra Mundial. Mítico. Por ahí siguen los otomanos, que llevan ya 1000 y pico años por ahí, perdiendo territorios y débiles, pero siguen aguantando el tirón, ocupando todo la resistencia. Exacto, la resistencia, Turquía, Grecia y demás. Y todo esto va a llevar a la Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial. O sea, otros factores también, obviamente, pero va a llevar a una Primera Guerra Mundial. Y todo nace en la Revolución Francesa y, sobre todo, es lo que se crea ese sentimiento de nacionalismo. Por ejemplo, el Imperio Otomano, cuando se disgrega por el nacionalismo de los países a los que tiene conquistados. O sea, antes no había un nacionalismo griego. Claro. Y de repente en el siglo XIX surge y los griegos empiezan a preguntar, oiga, pues si nosotros hace 2000 años éramos la hostia, tenemos ahí a Aristóteles y toda esta gente, ¿qué hacemos dependiendo de esta gente? Y se subleva. Claro. Pasa también con los eslovenos, los lituanos, con tal, con los tal. Y todo viene de la Revolución Francesa, ese sentimiento nacionalista que tiene su Claro, que tiene su máxima expresión y digamos ya su gran hecatombe, la guinda del pastel, ¿no? Sí. La gran explosión que es en la Alemania nazi. Que es llevar el nacionalismo a la siguiente etapa, extremo, o sea, al extremo más exagerado que es la Alemania nazi. La siguiente temporada. Claro, o sea, el Super Saiyan 3 del Super nacionalismo. Saiyan 3 del nacionalismo, sí. Y a ver, vaya con los jacobinos. Pues nada, chimpún, se acabó la Revolución Francesa y ¿qué hemos heredado de esta Revolución Francesa? Para llevarlo ahora. El Estado-Nación. El Estado-Nación principalmente, que se extiende como forma de gobierno y de organización territorial en todo el mundo. La educación pública, también nos hemos heredado de aquellas, ¿no? Sí. Sí. Los derechos del hombre y del ciudadano, ahí los tienes leer, los derechos del hombre y del ciudadano. Sí, tengo algunos porque que son los precursores de los famosos derechos humanos, que todo el mundo se enarbola en esa movida. Exacto, es muy interesante sobre todo esto que dices del tema de ciudadano y tal, porque durante 2000 y pico años se había olvidado todo este tema del concepto de ciudadanos, que al final esto viene de la época romana, no olvidemos de las cívitas y demás, ¿no? Que son una serie de hombres libres que se juntan y forman una ciudad. Cívitas. Ahí vienen las cívitas. Entonces, es verdad que los derechos del hombre y el ciudadano lo que aportan es una
no permitieron luego más adelante, un siglo y pico después, más adelante, todo esto de los derechos humanos. Y si los leo ahora, tampoco quiero leer todos porque son 17, son cortitos, claro, pero bueno. Sí. Pero más para hacernos más o menos una idea. Es un tipo de constitución, una serie de artículos que todos firmaríamos hoy en día. O sea, ya no los contemporáneos que lo hicieron, aunque luego fue papel mojado para ellos, sino que hoy en día los firmaríamos. Por ejemplo, el primer artículo. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. ¿Quién no firma esto? Que todos nacemos libres y... Claro. Pues cualquiera lo firme. Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Pues firmas debajo. Sí, claro. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena. El imperio de la ley. Ahí está. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley y de acuerdo con las formas por esta prescritas. Todo aquel que promueva, solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias debe ser castigado, y todo ciudadano requerido o aprendido por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente y se hace culpable y se ofrece resistencia. Mucha ley veo en esos derechos. Sí, pero al final son derechos, por ejemplo, en este artículo 7 lo que vemos es lo que ahora entendemos como lo que no sé, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Claro. Es decir, que nadie puede ser arrestado porque sí, de manera arbitraria, porque a cada uno le da la gana. Claro. O sea, al final la Revolución Francesa nos deja algunas cosas buenas. Por ejemplo, el artículo 9 es lo que dice: todo hombre es considerado inocente hasta que haya sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se acusen trastornos del orden público establecido por la ley. Aquí tenemos el principio de libertad religiosa y de opinión que tenemos hoy en día. Esos son el precursor de los derechos humanos. Totalmente. Sí. Lo que pasa es que se la pasaron, pues es un papel mojado, se la pasaron por los cojones. Pero en principio era todo bueno. Es que ya digo, cualquiera que se las lea la puede buscar en Google, las encuentra enseguida. Es que las firmas de por debajo, sí. O sea, dices, yo quiero construir una nueva sociedad, tal, lo construyo sobre esto. Claro, y eso fue cosa de los ilustrados, de estos intelectuales de la época. Bueno, fue cosa... ¿Esto se aprueba, supongo, cuando estaba Robespierre o...? No, esto posterior. Esto es de 1791. Aquí el rey todavía estaba en las Tullerías, estaba preso, pero se aprueba ya este primer conato de constitución. Porque el rey supongo que en ese momento intentaría... Exacto. El ley no lo aprobaba. ¿Qué pasa? Que cuando lo toman preso, porque luego... Claro, cuando se ve con el agua al cuello intenta apaciguar. Claro, él dice, bueno, pues habrá que firmarlo. No le va a servir de nada porque acaba guillotinado. Claro. Pero él cuando tal, pues dice, bueno, pues lo tengo que firmar. Claro, y dice, quiero salvar mi vida. Da el brazo a torcer y tal. Exacto. Qué guay, qué interesante, la verdad. Muy guay. Y... ¿qué iba a decir? Yo voy a hacer yo algo ahora. Hay una idea también que se dice mucho por ahí, a raíz de esto del Estado, que la Revolución Francesa tiene mucho que ver con el comunismo, ¿no? Por este rollo de enaltecer al Estado para la educación pública, ¿no? Que al final la educación pública, el mayor poder, el controlar la conciencia, más que otra cosa, más que tener que ser presidente, es controlar la conciencia de los seres humanos, y la educación pública es una gran herramienta para ello. Entonces, bueno, esa contrapartida, ¿no? Darle un poco un palo a la educación pública puede ser eso. Pero la Revolución Francesa, ¿qué decía de la propiedad privada? Claro, aquí es muy curioso. Vamos a ir un poquito por partes para explicarlo bien. Lo que hay que tener en cuenta de todo esto que hablas de la educación pública o cualquier tipo de instrumento de sistema público, que es verdad que pueden hacer aquí, al final venimos... Repetir la idea que venimos diciendo en estos dos últimos programas, que al final la idea de esta gente era que el Estado controlara absolutamente todo. Y es el gran pecado de esta gente y el gran regalo envenenado que nos dejan estos ilustrados. Sí. Que es el Estado te va a decir cómo debes vestir, qué debes comer, cómo debes hablar. Con la Revolución Francesa, esto ahora que vemos, ¿no? A los hombres de negocios y tal con su traje.
La Revolución Francesa fue el primer momento en donde se establecen unas normas de vestuario. Los caballeros, el vestuario de caballero tiene que ser un traje, un mítico traje, negro, azul marino o gris. Como tienes que vestir, sí, ¿no? Era lo que conocían los anculets. Porque antes la peña se ponía pelucas y movidas, ¿sabes? Sí. Sí, es muy curioso cómo a través de esta Revolución Francesa se establece, por ejemplo, el rollo de la vestimenta, que es lo de los sans-culottes, que al final son gente que no lleva calzoncillos, entendieron por calzoncillos, que van al aire libre con los... en plan comando, se dice. En plan comando totalmente, con los pantalones y demás. Y es verdad que tenían que vestir con la bandera con los colores de la bandera de Francia. Claro. Y también es curioso, por ejemplo, cómo tenían que utilizar un lenguaje, una jerga, que nos recuerda mucho a la época comunista o nazi de camarada. Camarada, sí. Aquí no podías referirte a tu colega como hey, tío, o hey, tal, no sé qué. No, te tenías que como de una manera en concreta. Ahora no recuerdo exactamente cuál, pero sí que tenías que referirte de una manera muy concreta, porque si no, era sospechoso. Y eso es contrarrevolucionario. Claro, y eso es contrarrevolucionario. De esto es lo que pasa también en la revolución bolchevique. Te tienes que referir a la gente, o la nazi, te tienes que referir como camarada. Entonces se impone no solo una manera de vestir, sino también una jerga y una manera de hablar. Y si tú no la cumples, pues eres sospechoso. Al final es el origen de todo. O sea, ya no solo que sea el comienzo y la raíz, la semilla para los brotes revolucionarios que surgieron en el siglo XIX o en el siglo XX. Sino es que incluso hoy en día, por eso en el anterior programa hacía tanto hincapié lo de ¿esto te suena, oyente? Porque estudiándola te das cuenta de cómo hoy en día parece como que estamos volviendo atrás y volviendo a una serie de pérdida de valores que no pueden no estar mal. Es decir, al final hay que intentar evolucionar y hay que intentar cambiar la historia, y porque una cosa se repita muchas veces no significa que esté bien. Pero sí que es verdad que ahora en relación con lo que dices ahora, parece que volvemos a este rollo de lo que venimos hablando ahora, ¿no? De tienes que vestir así, tienes que expresarte así. Es que el Estado francés durante la Revolución es lo que hacía. Te decía cómo vestir, te decía cómo tenías que hablar, te decía qué tienes que comer, te decía cómo tienes que relacionarte con las personas, te decía hasta lo que quieres creer. Durante la época de Robespierre se creó lo que se llamaba la Iglesia del Ser Supremo. O sea, que es el Estado el Estado en su máxima plenitud diciéndote en qué tienes que creer. Es que es alucinante. Y hoy un poco, no lo quiero extrapolar ni exagerarlo tanto, pero sí un poco parece que vamos por ese camino otra vez del Estado diciéndote no tienes que creer en esto, tienes que pensar así, tienes que vestir así, tienes que hablar así. Joder, pues es muy peligroso esto y hay que saber a dónde lleva, porque es que la Revolución Francesa, insisto, es que su máximo exponente y la máxima consecuencia de este sentimiento y su bebé es la Alemania nazi, joder, y todos sabemos lo que pasó en la puta Alemania nazi. Claro, ¿qué queremos? ¿Que dentro de 150 años estemos también así con la Alemania nazi o peor? Oiga, pues la he cagado, bueno, pues la siguiente vez voy a intentar no cagarla. Y sin embargo el ser humano se empeña en no aprender del todo. Es decir, no sé qué necesidad hay por parte de los estados. Ya te digo, empezamos este podcast, el anterior, diciendo un poco, comparando lo que nos cuentan con lo que fue la realidad. No, ¿qué necesidad hay de esconder? Claro. La realidad, si esto fue así... Somos todos adultos ya, claro, podemos ver lo negativo. Exacto, también. Si esto fue así, ¿por qué no me lo escondes y me lo intentas embellecer y vender de alguna manera? Que ya digo, el Estado francés en esto ha tenido muchísimo que ver. Claro. Porque ha hecho una mezcolanza de símbolos para mostrar un icono positivo de la revolución, que realmente no lo es. Es que vuelvo a repetir, es que durante la revolución se guillotinaron a 40.000 personas en 10 meses. Esto no puede ser positivo. No puede ser positivo. Y tenemos la contrapartida del ejemplo, que yo no quiero quedar aquí como el máximo españolista y defensor de España, pero por favor, que es que en 3 siglos se mataron a 3.000 personas de herejía, por favor. En 3 siglos 3.000 y en 10 meses 40.000 personas. Y sin embargo la Revolución Francesa es lo más y la Inquisición Española es una chapuza y oscurantismo y qué mierda todo. Entonces vamos a intentar ser un poco sensatos, un poco maduros para afrontar la realidad tal y como son, intentar sacar unas conclusiones más o menos razonables, constructivas para progresar y dejar por favor de este discurso totalmente maniqueo que surge precisamente en eventos como este, de buenos y malos, de esto y lo otro, de tal y no sé qué, de izquierda a derecha, de azules y rojos y no sé qué, que es todo absurdo, por el amor santo. O sea, vamos a madurar y a crecer de una maldita vez.